Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Thrombosis Medicine Talks. Yo soy el doctor Tony Riera del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Bellvitge y me acompaña en la moderación el doctor Javier Trujillo del Servicio de Medicina Interna del Hospital Santa Lucía en Cartagena. Hablaremos hoy de un recorrido ideal del paciente con enfermedad tromboembólica venosa, más concretamente con trombosis venosa profunda, desde la atención primaria hasta el hospital, y para ello nos acompañan hoy una especialista en medicina familiar y comunitaria de un centro de salud Naranco en Oviedo, doctora Ana Piera, bienvenida. Muchas gracias, un placer. Y el doctor Toni Romera del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Bellvitge, bienvenido Toni. Muchas gracias. Pues para empezar, lo primero a situar es qué podríamos hacer, o en tu caso concreto, Ana, qué es lo que te ha motivado tu interés para la enfermedad tromboembólica venosa, porque lo que vemos muchas veces desde el hospital es también, o desearíamos que hubiera más interés, ¿no?, en la enfermedad tromboembólica venosa desde la atención primaria. ¿Por qué crees que hay tanto punto de mejora en este interés? Y en tu aspecto concreto, en tu caso concreto, ¿qué es lo que te ha motivado a tener ese interés como especialista en medicina familiar o comunitaria en la ETV? Bueno, a ver, yo pienso que el médico de familia, como en el resto de patologías que manejamos, el médico de familia, por definición, tenemos que ser el médico que vertebre la asistencia sanitaria del paciente que atendemos, no solo del paciente, sino de la comunidad que atendemos. Entonces, tenemos que procurar no solo la asistencia en el proceso, sino también la prevención del resto de patologías que lleva ese paciente y de las comorbilidades que asocia. Entonces, que un médico de familia esté bien formado en patología tromboembólica venosa es fundamental, porque bueno, estamos viendo a lo largo de los podcasts que verdaderamente es una patología muy prevalente y sigue aumentando la prevalencia, y se asocia con otras comorbilidades que también están aumentando su prevalencia, como son los procesos oncológicos, la patología cardiovascular, diabetes y demás, obesidad, ¿vale? Y verdaderamente el que nosotros estemos sensibilizados con la enfermedad tromboembólica es sumamente necesario, ¿vale? Primero para el diagnóstico precoz y para la prevención y el buen manejo de las patologías concomitantes, para evitar que los casos sean más complejos y sean más graves. Y en los podcasts que hemos ido viendo, pues imagínate en la enfermedad renal crónica, si yo a un paciente que tiene diabetes le estoy previniendo esa enfermedad renal crónica, pues ya voy a hacer que si luego al final tuviera un tromboembolismo, pues fuera de menor gravedad y demás. O una vez ya he estado en el hospital por un proceso tromboembólico venoso, una vez yo al alta ya lo estoy manejando en la atención primaria, ese manejo y ese seguimiento y ese buena prevención y de la enfermedad renal es clave que yo se la haga con los fármacos y las terapias que tenemos a día de hoy para eso. Entonces, no solo es que manejemos la enfermedad tromboembólica, sino que manejamos el conjunto de condicionantes biopsicosociales que tiene esa persona. Y lo hacemos en todo el espectro de la enfermedad tromboembólica venosa, que ya sabemos todos que incluye desde la trombosis venosa superficial, pues en la mesa anterior ya veíamos también que el espectro de la enfermedad es muy amplio y que el abordaje debe ser también variado. No es lo mismo manejar una trombosis venosa superficial que una trombosis venosa profunda, ni que un tromboembolismo pulmonar, como veíamos antes que nos decía Luis, si es uno leve o es uno de ya moderado grave, que entonces se tiene que manejar obviamente primero en el hospital, y nosotros el abordaje que tenemos que hacer desde primaria también va a ser diferente. Quiero decir con ello que la trombosis venosa superficial, el diagnóstico y el manejo lo podemos hacer perfectamente en atención primaria, trabajando de forma colaborativa con los compañeros del hospital, en este caso pues más con cirugía vascular, y la trombosis venosa profunda lo mismo, pero luego lo que es la enfermedad tromboembólica, pues un tromboembolismo pulmonar, hablaremos más también con interna, con hematología, con neumo, con las especialidades que más lo llevan a nivel hospitalario, pero lo que decía antes Luis, hay pacientes que les podemos dar una alta precoz y entonces atención primaria tiene que estar muy bien formada para ese abordaje y saber manejar los fármacos que tenemos que llevar, ajustar la dosis en función de la enfermedad renal, peso y demás, y no solo estar sensibilizados, sino que esa responsabilidad tiene que al final recaer sobre nosotros. Es lo que decía Luis. Lo bueno es que Neumo y el resto de compañeros del hospital ahora tenemos la consulta virtual colaborativa, entonces en casos así más leves ellos les pueden hacer, se hace en el hospital el diagnóstico de un TEP leve y podemos hacerles el seguimiento nosotros perfectamente en atención primaria. Y luego, por ejemplo, en casos ya de un síndrome post-tromboembolismo pulmonar,
cuando hay hipertensión pulmonar o hay una disnea y demás que necesita ser manejada bien, pues que los médicos de familia estemos bien formados en ese aspecto es fundamental para que al final el que va a hacer ese diagnóstico o esa sospecha diagnóstica y comentarlo con el compañero del hospital tenemos que ser nosotros. Ese diagnóstico diferencial de esa disnea post-T, pues debemos de estar ojo a visor y manejarla adecuadamente. Y que no, por supuesto, en la mesa que hemos hablado de los procesos oncológicos, pues claro, un paciente que debuta con un tromboembolismo pulmonar o con una TVP, muchas veces luego vemos hasta un 20% de ellos puede tener un proceso oncológico que vaya a salir luego a flor. Entonces, que el médico de familia esté ojo a visor a cuál es la causa que ha podido producir ese evento tromboembólico y evitarla. Quiero decir, hay causas que pueden ser modificables y ahí, una vez más, el médico de familia tiene un papel crucial. Esas causas modificables nosotros tenemos que estar actuando sobre ellas. Y luego sobre pues el ejercicio físico y todas las medidas físicas y demás, la correcta hidratación y tal, que es algo de perogrullo, pero muchas veces nos incide en ello, pues también desde atención primaria debemos de procurar que estén bien tratadas y bien llevadas. Y luego el tema de la adherencia terapéutica, que es otra cosa que damos por hecho porque uno está anticoagulado que pueda ser más adherente, pero verdaderamente sabemos que no es así. Entonces, ahí atención primaria, tanto las enfermeras como los médicos de familia tienen otro papel fundamental, que es revisar la correcta adherencia y complementación terapéutica. O sea, que papel para primaria hay mucho y los compañeros tenemos que estar todos bien formados, quitarnos el miedo a qué tal y trabajar todos de forma colaborativa en ello. Entonces, es fundamental y es muy de agradecer mesas como esta, y vosotros que sois siempre encantadores y nos llamáis para participar en ello, porque verdaderamente nos necesitamos todos. Quiero decir, en el hospital al final el nivel de actuación es el que es y obviamente nos requerimos todos. Entonces, hacer más protocolos conjuntos es muy necesario. Claro, en ese sentido, yo creo que has resumido muy claramente la imprescindible necesidad de la colaboración de la atención primaria en el manejo en distintas partes del manejo del paciente con enfermedad tromboembólica venosa. Y en este sentido que comentabas de los documentos, protocolos, ¿qué puntos de mejora le ves para mejorar realmente esa implicación, generalizarla más en la atención primaria y que sea más beneficioso para el paciente? Y también, Toni, después desde el punto de vista del hospital, ¿qué crees que podemos hacer los que trabajamos en un hospital para acercarnos y hacer puentes más estrechos con la atención primaria, ¿no? Es decir, ¿qué puntos de mejora le ves para realmente que esto sea más fácil a vosotros? Entiendo que el médico de atención primaria maneja muchas patologías en un espacio de tiempo corto de la visita, con unas herramientas diagnósticas pues mucho más limitadas que en un entorno hospitalario. Eso ya es un punto de vista evidente, pero además de eso, ¿qué puede mejorar el manejo y que el médico de atención primaria se sienta más cómodo a la hora de manejar estos pacientes? Yo creo que formemos parte como autores en esos documentos de consenso es muy necesario, porque el punto de vista nuestro al final lo sabemos los que estamos trabajando en el día a día. Entonces, poder estar nuestras sociedades científicas de primaria y las personas que nos gusta en estos documentos es muy necesario. Y yo, cuando hemos trabajado conjuntamente, así os lo he expresado siempre, mi agradecimiento total y absoluto, porque pues decías, ¿a ti qué te ha motivado? Yo, de mis 23 años trabajados, 15 estuve en urgencias, la patología tromboembólica venosa y el TEP era como la obsesión de los urgenciólogos, verdaderamente. Entonces, además, como las formas de manifestación son muy diferentes, pues es una cosa que es el pan nuestro de cada día para el médico de urgencias. El médico de primaria trabajamos tanto a nivel de urgencias como de consulta arreglada en el centro de salud, y entonces formados estamos sobre ello. Lo que pasa que en esos documentos de consenso el que estemos los médicos de familia es muy necesario para poder luego pues llevarlo al terreno verdaderamente del día a día nuestro. Entonces yo creo que eso, que las sociedades de primaria deben de estar también en esos documentos y los tenemos ya conjuntos, porque por ejemplo el que se ha hecho con vosotros tenemos el problema es que es del 2015. Que hay que actualizarlos, efectivamente. Sí. Lourdes Reina y Carrasco, uno de cirugía vascular y otro de Emergen, hizo un consenso del manejo, diagnóstico y tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa que se publicó en la revista Angiología, pero claro, este es 2015. Desde 2015 ha habido otro de tromoflebitis superficial 2016 y poco más. Igual valdría la pena promocionar, incentivar este tipo de documentos. En el grupo de trabajo de vasculopatías hemos hecho, hicimos lo del COVID y demás, y luego con vosotros lo del COVID, pero hicimos
el año pasado publicamos lo del documento de consenso de manejo de trombosis y cáncer, y como desde atención primaria podemos hacer esa tromboprofilaxis, que en la mesa anterior también decíamos que importante es estar, bueno, más que hacerla, sobre todo estar alerta e informar al paciente. Y en eso que hablamos todo el rato de empoderar al paciente, informar y educar al paciente, pues la atención primaria también es clave en ello, porque hacer esa toma de decisiones compartida es fundamental. Entonces, todo eso, a la hora de elaborar los protocolos a nivel local o los documentos de consenso a nivel de sociedades y demás, pues los médicos de familia tienen que estar presentes. Y Toni, ¿tú qué crees, perdona, qué crees que podríamos hacer desde el hospital realmente para establecer más lazos y que se sienten, ¿no?, más involucrados en el manejo de esta enfermedad? ¿Crees que lo hacemos bien también nosotros o hay puntos de mejora, protocolos conjuntos, circuitos asistenciales? No lo sé. Yo creo que desde el hospital lo que tendríamos que hacer es intentar colaborar más y hacer sobre todo puntos de encuentro, importante formación, especialista, por ejemplo, en nuestro ámbito, pues tiene bastante experiencia pues, en el manejo de la trombosis venosa profunda, pero en nuestra área sanitaria, la atención primaria, pues probablemente no es tanto. Si podíamos intentar hacer protocolos, formación, protocolos, vías de actuación rápida, circuitos de atención urgente o de respuesta rápida, todo con el sentido de compartir conocimiento. No se trata de que la trombosis sea del vascular, sino yo creo que el médico de familia es fundamental porque es el primero que recibe al paciente. De hecho, se habla mucho del código TEP y de consultar pacientes con tromboembolismo pulmonar, pues se habla mucho menos, ¿no?, de dudas que pueden haber en el manejo, en el diagnóstico de la TVP, que acaban muchas veces, ¿no?, un gran volumen de pacientes en urgencias, ¿no? No, pero el papel que dices del consultorio que estaría muy bien también. A veces, ¿no?, el diagnóstico no es sencillo, ¿no? Virtual colaborativa, esa tendría que ser mucho más ágil y no en todas las áreas sanitarias la tienen. Entonces, claro, al final, yo como paciente, ¿qué quiero de un compañero que es cirujano? Pues que esté a lo quirúrgico y que haya otro médico que tenga otra cosa que pueda, para que él se dedique más a lo quirúrgico. Entonces, verdaderamente, si tenemos cauces de actuación muchos más ágiles, pues nos viene bien a todos, a los cirujanos vasculares y al resto de especialidades. Una de las complicaciones más importantes de la trombosis venosa profunda es el síndrome postrombótico. Ahí entra tanto el médico de familia como el cirujano vascular, aparte de otra serie de especialistas. ¿En qué puntos puede haber de unión o de colaboración entre las dos especialidades? Yo creo que es fundamental, es que es lo que estamos hablando. Tiene que haber vías y rutas asistenciales en cada área, donde tengamos pues un paciente con tal, a qué servicio lo vamos a derivar, porque es lo que estábamos hablando. En determinada, según la geografía española donde estemos, en unos sitios lo maneja más vascular, en otros sitios es más neumo, en otros es interna. Entonces, al final hay que trasladarlo a la idiosincrasia de cada sitio y tal, pero sí que tener esas guías de manejo conjuntas a nivel nacional desde las sociedades, yo creo que eso es muy bueno, que las hagamos y que con pues lo que decimos de compartir esa docencia y esa formación con todos nos viene bien a todos. Es más, la formación yo pienso que debería de venir desde la carrera, porque esa es otra cosa que, por ejemplo, yo estoy de profesora asociada de la facultad y estamos con lo de la asignatura de medicina de familia, pero es que si desde pequeños en la facultad ya nos están enseñando que el manejo debe ser verdaderamente compartido y que el médico de familia es el que vertebre esa asistencia sanitaria, ya luego cuando vamos a la práctica asistencial así lo vamos a ver. Entonces que los compañeros del hospital roten con nosotros y que se hagan sesiones conjuntas, por ejemplo, es otra opción que se puede hacer en cada área sanitaria, pues tener, en esto que hablábamos de los equipos de atención avanzada de la enfermedad tromboembólica, pues se podrían hacer sesiones conjuntas con casos o que combinaran casos o cuestiones de formación, luego trasladado a cada área, ¿no? Y dinamizar más todo, porque al final, si los compañeros se conocen, todos sabemos que es la forma más ágil de trabajar luego mejor, ¿no? Y que los cauces, independientemente de la cuestión burocrática, vaya todo mucho más rápido. Entonces, favorecer esa docencia y planes de actuación conjuntos, eso es básico, yo pienso. Claro, y no solo porque la atención primaria no solo vertebra el sistema sanitario, sino que es una puerta de entrada, ¿no?, ante cualquier consulta. En ese sentido, es la principal puerta de entrada del paciente con trombosis venosa profunda en extremidades inferiores, ¿no? Muchas veces primero van, ¿no?, al centro de salud que tienen. Sí, y muchas veces el diagnóstico,
cuando lo vemos en el hospital es mucho más sencillo, pero que ahí no es fácil, ¿no? ¿Cómo ves tú, Toni, el uso de la ecografía clínica? Porque nunca es una ecografía diagnóstica, ¿no? La ecografía clínica para casos, por ejemplo, pues que no son tan sencillos y sobre todo en un hospital, en centros de salud, donde las herramientas son escasas, con el riesgo que esto tiene a veces de pros y contras del uso, ¿no? Porque si haces un uso muy escaso, a veces la curva de aprendizaje no es del todo correcta, pero para casos, por ejemplo, donde el estudio diferencial es complicado, ¿no? Cuando se sospechan con celulitis en extremidades inferiores, con roturas musculares, que a veces el diagnóstico se puede confundir entre una trombosis venosa profunda, ¿crees que el uso de la ecografía clínica de la atención primaria podría, por lo menos en algún paciente donde hay un diagnóstico alternativo a la trombosis? Lo digo porque si hay sospechas de una trombosis y hay unas escalas de sospechas clínica, un dedímero que debe utilizarse, ¿no? En esos pacientes donde tú dices, mira, creo que es esto, pero miro la ecografía, es decir, que detectar pacientes ya más dirigidos que de otra forma no se diagnosticarían, ¿crees que sería útil en ese sentido y después derivarlo realmente para confirmar ese diagnóstico al hospital? Yo creo que es útil, no, es necesario, es obligatorio. No se vive como un intrusismo el uso de la ecografía. No lo viviría como intrusismo, yo creo que es necesario, obligatorio. Todos los que estamos aquí asumimos, y en alguna reunión de nuestro centro lo hemos asumido, que hoy día, a pesar de los tratamientos que van mejorando, anticoagulantes de acción directa, algún paciente nuestro se nos muere de embolia pulmonar, una complicación terriblemente mortal. A lo mejor, imagínate, si el médico de familia, al primer síntoma, puede hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Cuando tú das un tratamiento anticoagulante, en 3-4 horas, por farmacocinética, el paciente ya está anticoagulado. Luego me lo puede enviar a mí, o al hospital, o hacer un protocolo de actuación diferente, pero probablemente es el único punto que tú podrías incidir, a lo mejor la incidencia de complicaciones un poco más severas, porque mientras que se va a casa, a lo mejor se va a casa, llega al hospital mañana o al día siguiente, o se demora el diagnóstico, pueden pasar unas cuantas horas y no es atípico que uno en urgencias haya una embolia pulmonar o se levante y haga la embolia pulmonar. Alguna vez nos pasa, y si hubiera iniciado el tratamiento 10 horas antes, probablemente a lo mejor esto no pasaría. Y en cuanto a la utilidad, pues hay un artículo como de Tarrazo publicado en la atención primaria en el año 2019, que de la utilización de la ecografía en todos los territorios de atención primaria, incluían la parte de trombosis venosa profunda, y ellos comentaban que para ellos es útil, efectivo, y yo creo que hoy día hay algún artículo de la escuela francesa, no recuerdo bien el autor, que consideraba la enfermedad trombólica venosa como el diagnóstico diferencial de una meningitis. Tú cuando diagnosticas una meningitis haces una punción lumbar. Si tú quieres ir a confirmar una TVP, tienes que hacer un ecodoppler, una ecografía por compresión. Con lo cual el uso o el abuso es un poco relativo. Está claro que manda a la clínica la exploración clínica y el dímero D, pero un uso en la atención primaria de un ecodoppler te puede ayudar mucho, tanto al diagnóstico o al diagnóstico diferencial, la celulitis, a nivel de primaria, que no tienen disponibilidad del dímero D de forma urgente, claro. La exploración física se complementa con una ecografía que tiene una curva de aprendizaje relativamente rápida. Bueno, es muy sencilla, es que verdaderamente de las formas que pueden más haber en primaria, a ver... No es compleja, no es compleja. No, bueno, pero la fibrocompletia es muy sencilla. Sí, bueno, sí, es verdad. Sí, a ver, la venosa, o sea, bueno, la distal ya es un poco no es complicada, verdaderamente. Entonces, es entonces, yo lo que quiero decir es que a veces las reticencias que hay en primaria sobre la eco es que no tenemos tiempo, tal, o no tienes espacio, sino esto. Pero es que para esto es que es precisamente la más sencilla y la más rápida. Entonces, verdaderamente, sí, ahí eso además es súper útil. O sea, para vascular y de patología venosa es que es súper fácil. Hay unos ecógrafos de bolsillo que no deben 6.000 euros, que con eso para solo la imagen y de compresión sería suficiente. Sí. No necesitas un ecógrafo de... Mejoraría el diagnóstico de algunos pacientes que a día de hoy no están diagnosticados, y mejor no es un mal uso, sino que sería un uso en beneficio del paciente, ¿no? Sí, es que disminuye esa incertidumbre, porque muchas veces al final tal, y bueno, hay veces que si el paciente no quiere, a veces espera, y simplemente con hacer y demostrarse es que sí que tiene que ir. Es más, vamos a iniciar ya el tratamiento y empiezas con heparinas de bajo peso molecular y luego ya le mandas y que le hagan pero ante la sospecha inicias tratamiento. Ahora sí vale la pena remarcar, como dice Javier, que son ecografías clínicas, que complementan, igual que el fonendo, complementan la exploración física, pero que después yo creo que sí que vale la pena siempre confirmarlo, ¿no?, por un especialista capacitado en documentarlo, más que nada para documentar bien la extensión de toda la trombosis, por si hay algún problema después en cuanto a recurrencia de dudas. Yo creo que es bueno, incluso para el seguimiento después, ¿no?, que es correcto, ¿no? En ese sentido, en la atención primaria creo que vamos cada vez dibujando más la importancia que tiene, ¿no? Y otra cosa también que
que muchas veces ni vemos ni en el hospital, son traumatismos menores, ¿no?, que hay en la atención primaria y que seguro que veis pues a menudo en vuestra consulta, pero sí que es verdad, y es verdad que con los datos que tenemos hoy en día de evidencia científica, hay algunos escenarios que no quedan cubiertos por esas indicaciones, sino que pasan a ser recomendaciones, ¿no? Pero sí que vemos a veces que un paciente que acaba desarrollando una trombosis venosa profunda, que como comentaba Tony, puede acabar también desarrollando una embolia pulmonar sintomática, ¿no? Valdría la pena de por lo menos considerar, ¿no?, el uso de tromboprofilaxis primaria en los pacientes, por ejemplo, en un paciente con un esguince de tobillo, donde por debajo de la rodilla no queda claro o no hay datos suficientes todavía para hacer una indicación, pero sí que hay recomendaciones. En vuestro caso, ¿qué pensáis que puede ayudar a la hora de decidir, ¿no?, o de sugerir más utilizar la tromboprofilaxis en un subgrupo muy concreto de pacientes que tengan otros factores de riesgo, ¿no? Yo creo que sí, porque igual que tenemos las escalas de valoración de posibilidad de que tenga enfermedad tromboembólica, que son todas a nivel de hospital y demás, sí que es cierto que podemos utilizar eso mismo, aunque no estuvieran validadas, pero para tener esa sospecha y apoyarnos en ello. Pues eso, paciente que tenga obesidad o enfermedad inflamatoria intestinal, patología reumatológica o que estén con corticoides, o paciente con una insuficiencia cardíaca, que por lo que sea le estamos viendo, o un traumatismo que requiere un reposo, una inmovilización y demás, pues si tiene varios ítems que nos supone que va a tener un riesgo elevado de trombosis, pues ¿por qué no le vamos a poner una tromboprofilaxis? Es que es misión nuestra, no se la puedo privar, es que mal no le va a hacer, todo lo contrario, y lo que le estoy evitando es lo que le voy a evitar. Entonces yo entiendo que es, una necesidad y ya está, una cuestión ética. Yo no puedo privar a un paciente porque es que además ahora vamos a hacer más manejo ambulatorio de muchísimas patologías, en la insuficiencia cardíaca o en el EPOC agudizado, que son pacientes que, sobre todo en Asturias hay mucha gente mayor que se maneja de forma ambulatoria. Entonces, si en el hospital antes, cuando se ingresaba más, imagínate, se les ponía, porque no se lo voy a poner en casa si lo voy a manejar en casa de forma ambulatoria. Es lo mismo, la inmovilización va a ser la misma, el riesgo lo tiene. Entonces, igual que lo pongo en el hospital, se lo tendré que poner en su domicilio. El concepto es la inmovilización, exacto, no la hospitalización. Exacto. Por el hecho de estar en el hospital no aumenta riesgo, se aumenta por estar inmovilizado el paciente. Y puede estar tanto en el hospital como puede estar del domicilio. Que aparte de las guías, también tienes que individualizarlo en cada caso, como dices Javier. Yo conozco pacientes que en la operación de alus, de un juanete, que a lo mejor dan profilaxis 10 días, a los 20 no camina. Y si está inmovilizado 20 o 30 días, aunque sea joven y no tengas factores de riesgo, también tienes posibilidades elevadas de tener un evento trombólico. Es como si has tenido, ¿no?, algún antecedente personal o familiar. Tienen mucho riesgo nuestros pacientes. Pero luego el tema de la obesidad, además, es que es otro tema importante, porque verdaderamente un paciente cuando tiene obesidad, y luego el ajuste de las dosis también, aunque hagamos tromboprofilaxis, hay que ponerla a la dosis adecuada, y eso es otra cosa que verdaderamente no se suele hacer de forma muy correcta muchas veces. Y tanto si la pautamos desde primaria o se pautara desde urgencias de primaria o de urgencias de hospital o lo que sea, pues entiendo que también es misión del médico de atención primaria, el responsable del seguimiento del paciente, el revisar la dosis y la adherencia también a los fármacos que hemos pautado. Entonces, yo creo que sí que hay que indicarla, haciendo la valoración del riesgo que pueda tener, valorando riesgo-beneficio, riesgo de hemorragia, lógicamente también, ¿no? Pero bueno, igual que se hace en el hospital, trasladarlo al ámbito ambulatorio. No, incluso por traumatismos menores, como comentaba Javier, que a veces, que no es el hospital, pero y a veces también hemos cambiado la hospitalización por el domicilio, ¿no? Porque cada vez hay más dispositivos, ¿no?, de alternativas a la hospitalización, como la hospitalización a domicilio. Son pacientes que en el hospital estarían encamados y pondríamos la tromboprofilaxis mientras dure el ingreso, y en cambio en el domicilio parece que a veces cuesta un poco más, y después vemos que algún paciente de este desarrolla, ¿no?, trombosis venosa profunda. Agudizados en Asturias, por ejemplo, que vemos muchísimos, hay mucha gente que tiene nebulizadores en casa y les pones la terapia nebulizada en casa, y al final haces lo mismo que en el hospital, les tienes con los corticoides, les tienes con las nebulizaciones, y si asocia más factores de riesgo de trombosis, o sea, que puntúa por las escalas un riesgo alto, pues deberíamos de ponerle la tromboprofilaxis, entiendo yo. Claro. Por lo menos mientras dure el ingreso, ¿no? La inmovilización, que esté más en reposo, pues en el paciente médico, ¿no?, la tromboprofilaxis extendida no ha demostrado el beneficio, pero por lo menos mientras dure, ¿no?, el proceso agudo, la hospitalización, sea en el domicilio, sea en el hospital, sí que debería utilizarse la tromboprofilaxis como está recomendado en las principales guías, ¿no? En cuanto a las guías, también
que a veces pues hacen recomendaciones, ¿no? Y sí que hay evidencia en esto, pero en el caso concreto, Toni, ¿tú qué piensas de el uso de aspirina en un paciente, por ejemplo, que tiene una trombosis venosa profunda? ¿Cómo lo ves? ¿Que le ves cabida al uso de la aspirina? Bueno, creo que hace unos años probablemente era un tema un poco más interesante, y hoy día con el uso más extendido de los anticoagulantes de acción directa a dosis profilácticas igual no tiene mucho sentido, ¿no? Porque los estudios, solo hay un par de estudios, el Warfaza y el Aspire, y sí que es cierto que disminuye un 30% de riesgo de repetir un evento en los primeros años, pero si comparas los ensayos con los anticoagulación directa, el riesgo es 1. Entonces, si te planteas realmente seguir con profilaxis, probablemente habríamos de cambiar a anticoagulación directa. Y hombre, yo una persona que tú, joven, que te plantees suspenderle, si es una opción, es una alternativa siempre súper individual a personas jóvenes sin elevado riesgo de enfermedad tromboembólica, a lo mejor trombosis idiopáticas o secundarias a un evento, durante 2 o 3 años, porque tampoco está demostrado el beneficio 5 o 10 años más, a mucho a largo plazo, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias Toni y Ana y Toni, por estas fantásticas explicaciones de este abordaje integral, ideal, ¿no?, que hemos plasmado, donde ha quedado claro el papel, la importancia, la relevancia y la necesidad de la implicación de la atención primaria en el manejo del paciente con enfermedad tromboembólica venosa, y hemos apuntado también, ¿no?, puntos de vista de mejora desde el hospital para realmente involucrar y que realmente todo esto sea en beneficio del paciente. Pues muchas gracias, Toni, por estar aquí. Gracias a vosotros y a Sanofi por la iniciativa. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, un placer.